La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo, que es la continuación del anterior que hicimos sobre la homosexualidad y el Islam, vamos a intentar dar una serie de claves sobre lo que realmente nos dice el Corán en esta cuestión. El capítulo 781 y 2665 se utiliza normalmente para apoyar la idea desde el Corán de que la homosexualidad es algo que Allah ha prohibido. Vamos a ver qué nos dice el libro, vamos a centrarnos en el mensaje coránico y vamos a dejar a un lado todo tipo de relatos, hadices o registros históricos. Ya se han hecho trabajos de este tipo, pero me parece más correcto ceñirme al texto coránico y no apoyarme en lo que se hizo en un momento determinado, lo que pudieron hacer los musulmanes. También apoyarme en el hadith para explicar un precepto o una información coránica no me parece correcto, porque los hadices muchas veces se contradicen. Dependiendo también de las escuelas hay una interpretación u otra, porque claro, se agarran a un hadith o a otro, y por ello pienso que es mejor ceñirse al texto coránico. El Corán y la lengua árabe es lo único en lo que están de acuerdo todos los musulmanes, todos los grupos, todas las sectas reconocen el texto coránico como un solo libro, y la lengua árabe, lo que aparece en los léxicos, aunque es verdad que hay a veces distintas interpretaciones, el sentido básico de cada palabra, la raíz, queda muy claro, y entonces estas diferencias no son, digamos, problemáticas. Todo el mundo está de acuerdo en lo que significa Rahma, en lo que significa Rabbi y en lo que significa los términos en árabe. Entonces vamos a ajustarnos a esto, al Corán y a la lengua árabe, para determinar qué dice el Corán sobre la homosexualidad. Bien, cabe señalar también que no podemos darle el mismo significado a una palabra en todos los lugares que aparece en el Corán. Esto no es algo que diga yo, sino que ya lo han señalado los lexicólogos desde los primeros tiempos. La gente que se dedica a la exégesis del Corán también lo ha señalado. Palabras como términos shaitán, jinn, tienen un significado concreto dependiendo del tema en que se esté tratando o del contexto donde aparece. Shaitán puede referirse a una persona, a un sentimiento maligno, al mal, depende del contexto. Igual que la palabra jinn, jinn también hace referencia a los seres humanos, o sea, una persona que vive en una tribu nómada. Encontramos en los léxicos que también es citada como jinn. Entonces, mucho cuidado con darle un solo significado a los términos coránicos, porque es un error total. Bien, vamos a empezar con el versículo 781, que es uno de los que se dan como prueba, ¿no?, de que Allah ha condenado la homosexualidad, y vemos que dice lo siguiente: vais a los hombres con deseo en vez de a las mujeres, realmente sois una gente desmesurada. Bueno, vamos a analizar este versículo. Aquí donde dice vais, la palabra en árabe, la tatuna, tiene sentido básico de algo que viene con facilidad. Es un significado que está relacionado con venir, con tener la intención de hacer algo, preparar, facilitar o hacer que algo sea posible. La palabra hombres, al-rijala,
tiene el sentido básico, encierra concepto de el pie y posee acepciones que abarcan el concepto de una persona o ser humano, no solo un hombre o macho. En el caso que aparece aquí, se trata de un plural que está relacionado con la consolidación, el alimentarse libremente, no tener obstáculos ni sentir preocupaciones. Esto es lo que significa Rigela, este plural, y que lo podéis encontrar en los léxicos, no me lo estoy inventando yo. La palabra deseo, shahwatan, tiene el sentido básico de tener el intenso deseo de hacer algo o querer algo, el cual, este deseo, no tiene por qué estar relacionado con la sexualidad, pues en árabe también se utiliza para hacer referencia al egoísmo o la codicia, por ejemplo. La palabra mujeres, al-nisai, tiene el sentido básico de debilidad o de aquello a lo que no se da importancia. Esto bien puede ser una clase social baja, es decir, mujeres y hombres que no se tienen en cuenta. Luego, evidentemente, también significa mujeres, si bien desde la perspectiva coránica no se puede entender como algo despectivo o ofensivo hacia la mujer. O sea, no penséis que porque el Corán, la raíz de al-nisai es debilidad, el Corán está diciendo que la mujer sea débil. No se refiere a esto, ¿eh? El sentido de lo masculino y femenino dentro del Corán ya os lo voy a explicar en otro vídeo. Y la última palabra, desmesurada, musrifuna, significa hacer algo sin sentido, y de ahí surgen acepciones. Las principales son extravagancia, desperdiciar y derrochar. Bueno, si tomamos todos estos sentidos, el significado del versículo, yendo a su forma más esencial, estaría diciendo algo así como: ¿vais con egoísmo tras la buena vida, olvidándoos de los necesitados? Sabed que vuestra vida de despilfarro es un sinsentido. Es decir, aquí Lot les estaría echando la bronca o intentándoles hacer entender de que esa búsqueda del placer, del bienestar, que buscan para sí estos enemigos de Allah, es algo erróneo, porque están dejando una parte a la clase, digamos, social más baja de la sociedad, la están dejando aparte, no están contando con ellos. O sea, no está fluyendo el sustento entre todos los miembros de la sociedad. Capítulo 26, 165-166, donde encontramos lo siguiente: vais a todos los varones del mundo dejando a las esposas que Allah creó para vosotros. Sois gente que excede los límites. Bueno, vais, atatuna, ya hemos dicho que tiene el sentido de venir o tener la intención de hacer algo. Varones, zakrana. Esta palabra tiene el sentido básico en su raíz de conservar en la memoria. Dikra, que tiene la misma raíz, es aprender y recordar. Es la guía a seguir. De hecho, el Corán ha sido llamado con este mismo nombre en el propio libro. La traducción pésima de la palabra del mundo, alamina, en árabe tiene el sentido de algo que sirve para distinguir o conocimiento. Pero también de esta raíz, de este término, se forman acepciones como contemporáneo, dinastías, pueblos y naciones. La traducción de mundos, la que encontramos normalmente en las traducciones del Corán castellano como mundos, es pésima, y mucho más en este contexto. Esposas, atwayikum, tiene una raíz que significa acoplado o emparejado,
es decir, se trata de la pareja o el par de algo, aquello que junto a otra cosa forma una unidad. Aquí la palabra es un plural masculino, si bien en árabe se utiliza en sentido general, es decir, se aplica a lo masculino y al femenino. Es curioso esto. Esta es la misma palabra que aparece como el par, el zawaj, de Adán, porque como sabéis en la historia de Adán no habla de Eva, solo dice Adán y su zawaj, entonces es la misma palabra, aquí aparece el mismo término. Después dice creó, halaka, que significa evaluar o medir algo. Y este es un término que en su sentido básico se relaciona con provocar el equilibrio. La palabra gente, qaumun, curiosamente tiene como raíz, o sea, el sentido básico es mantener el equilibrio, si bien después el concepto se desarrolla hasta llegar a la idea de comunidad o pueblo, ¿no? Así es como queda establecida, al igual que en el caso de Adán y su par, o su zawaj, una relación inseparable entre zawaj y qaum. Esta y otras cuantas evidencias nos muestran que Adán y su par en realidad representan el primer grupo de seres humanos conscientes y no a un hombre y una mujer. Después, que ceden los límites, aduna, significa en árabe sobrepasar aquello que debe ser respetado, y su acepción principal es romper la armonía. Así pues, el sentido del versículo, yendo a su forma también más esencial, estaría señalando que la gente de Lot seguía toda guía mundanal, alejándose con ello del equilibrio diseñado por Allah para establecer la unidad, pues solo en ella reina la armonía y el equilibrio en una sociedad. Es decir, buscaban toda guía, todo camino, estaban perdidos, como muchas veces nos enseña el Corán, estaban completamente perdidos y seguían todo menos el equilibrio que Allah les estaba ofreciendo. Un versículo que pasa desapercibido, del que casi nunca se habla, y es el versículo 29. Fijaros bien. Allí Lot recrimina a su gente porque les dice: ¿cómo podéis buscar a los hombres, asaltar los caminos y cometer actos reprobables en vuestras reuniones? Claro, esto aquí, buscar a los hombres, asaltar los caminos y cometer actos reprobables en vuestras reuniones, esto último se entiende como que hacían orgías o historias de estas, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poco este versículo. Ya hemos dicho que la tatuna al-riyala significa buscar consolidarse en la comodidad y el placer. Wattakuna en árabe es cortar o dividir, y al-sabila, camino o vía para acceder a algo. Nadikum significan reuniones donde se consultan los problemas de una comunidad, y al-munkara, ignorar. Ese es el sentido básico del término munkara, ignorar. Y en este contexto en concreto, no hacer caso o desentenderse de una parte de la comunidad. Por tanto, la traducción que más se ajusta a lo que dice el Corán podría ser la siguiente: vais tras la buena vida, impidiendo que parte de la sociedad acceda a vuestro estatus mediante una política que no tiene en cuenta el necesitado. Cuando vamos al capítulo 11, encontramos 5 historias que nos hablan sobre problemáticas sociales y económicas. Son, digamos, las conversaciones, el Corán nos está reproduciendo las conversaciones entre los profetas y su pueblo, que los rechazan. Mira, fijaros bien, en el primer caso, los magnates que iban contra Noé hacen alusión a lo más bajo de la sociedad, o sea, está diciendo que le siguen los más bajos de la sociedad. Esto se trata de un tema, evidentemente, relacionado con la justicia social. El segundo caso, el de Hud,
Este profeta les dice que no busca ser recompensado ni retribuido, es decir, está mencionando el tema económico. Tercer caso, Salih, es mencionado junto a la camella de Allah, que todos sabemos que esta camella representa la injusticia social o el abuso de los ricos contra los pobres. En el cuarto relato aparece Shuaib, que habla de dar el peso y la medida justa, es decir, de una economía justa. Por ello, en la conversación de Lot con su pueblo, podemos entender que se trata o que está hablando sobre la homosexualidad. Esto estaría completamente fuera de contexto dentro de este capítulo, donde toda conversación va enfocada hacia la justicia social y económica. O sea, todo el capítulo 11 habla sobre justicia social y economía. En vista de lo establecido desde una comprensión profunda de los versículos que hemos citado, Lot estaría quejándose de la desigualdad que existe entre los ricos y pobres, advirtiendo, como el resto de mensajeros, que todo ello trae consecuencias nefastas para la sociedad. Y debéis saber que también los castigos que aparecen en estas historias también están sujetos a interpretación. Las piedras que caen, los vientos, el agua que lo inunda todo esto está también sujeto en árabe, cuando buscamos a las raíces, a otras interpretaciones. Pero esto lo vamos a ver en otros vídeos, no en este. Reflexiones sobre el caso Lot. La primera de todas. Si el castigo al pueblo de Lot fuese por su homosexualidad, todos los pecados que cometen los pueblos citados por el Corán deberían también ser motivo de destrucción. Lo que el Corán nos ha dejado bien claro es que el castigo es por no creer en Allah y por no seguir el mensaje. Por esta razón, la mujer de Lot tampoco se salva. Y nadie, no hemos escuchado nunca de que la mujer de Lot fuese lesbiana. Si el castigo fuese por la homosexualidad, la mujer de Lot tendría que ser lesbiana. Y parece que era su mujer, que no lo era, no lo sabemos a ciencia cierta, pero en fin, que Allah castiga por no creer en Allah y no seguir el mensaje. Otro punto es que en la interpretación popular del relato se nos explica que Lot ofreció a sus hijas a la muchedumbre que rodeaba la casa. ¿Quién puede creer esto de un mensajero de Allah? Es decir, ¿cómo un profeta, un hombre de Dios, va a entregar a sus hijas a la muchedumbre que clama por tener sexo salvaje? Es un absurdo, ¿no? Claro, se ha intentado aclarar que se refería a hijas como a las mujeres del pueblo, que los profetas llaman así a las mujeres de su comunidad. Pero esto también carece de sentido, porque el pueblo entero está rechazando a Lot y a su familia. Entonces Lot no era el patriarca de su pueblo. Es un argumento no válido. Si nos fijamos, lo que el Corán ha condenado explícitamente es el acto de cometer indecencia o fahisha, de cualquier tipo. Los versículos 4, 15 y 16, que por lo general se entienden como relaciones únicamente que tienen, digamos, que ver con el acto sexual ilícito, este fahisha tiene un alcance mayor del que nos creemos. La prueba de que no trata sobre relaciones sexuales en público la tenemos en el versículo 24.2. Allí ya se está dando una pena o una retribución por la fornicación en público. Entonces, fahisha, en este contexto, en 4, 15, 16, no puede significar lo mismo. Mirad, el libro de Allah llegó para acabar con la indecencia, la injusticia y sobre todo la ignorancia. Esto es lo que significa la palabra fahisha, pues en árabe incluye todos estos sentidos.
La retribución o pena que aparece en el libro para las mujeres y hombres debe ser leída y comprendida como un conjunto y no de forma separada, pues de lo contrario estaríamos cometiendo nosotros la injusticia al querer aplicar la justicia. Es decir, estos dos versículos que aparecen, uno debajo del otro, se tienen que leer juntos. O sea, no puede ser que los 4 testigos sean solo para la mujer y para el hombre, no, os lo tenéis que leer juntos. También la manera de escaparse del castigo o de la retribución o pena también tiene que ser la misma. Fijaros bien, estos dos versículos nos estarían diciendo en líneas generales que mujeres y hombres que se dedican a propagar la fahisha o indicencia, que tiene que ver con injusticia e ignorancia en la sociedad, deben ser juzgados por un tribunal, el cual deberá buscar a 4 testigos confiables, los cuales deben corroborar las pruebas que se tienen. De salir culpables, se aplican arrestos domiciliarios u otros tipos de penas que se ajusten a la gravedad de la falta cometida. La intención con ello es que reflexionen y cambien de actitud. Estas personas no se está castigando por castigar, ni con rabia, que siempre tenemos rabia. Cuando esto suceda, cuando reflexionen, deben ser puestos en libertad. Esto es lo que nos pide el Corán respecto a la gente a los grupos, digamos, de hombres o mujeres que cometen fahisha, que ya hemos dicho que normalmente se entiende como relación sexual o indecencia, pero no tiene nada que ver, el mismo Corán nos lo muestra, no tiene nada que ver. Está hablando de injusticia, está hablando de hacer el mal y está hablando de ignorancia, eso es fahisha. Otra prueba de que la homosexualidad, como sabéis que algunos dicen que hay que matarlos a los homosexuales. La pena por la homosexualidad no aparece en todo el Corán y es algo muy curioso porque cuando el Corán ha, digamos, mencionado una mala acción que debe ser retribuida o castigada, siempre nos señala cómo se debe castigar o cómo se debe aplicar la pena. Entonces, en referencia a la homosexualidad, no aparece esto en todo el libro, no aparece una pena para los homosexuales, ¿no? Sin embargo, repito, todas las cosas que Allah ha prohibido, aparece en el mismo versículo o en el siguiente la pena que se debe aplicar. Si alguien encuentra en el Corán el castigo para la homosexualidad, por favor que me lo haga llegar, ¿eh? Yo lo he revisado y no aparece. Llevo 20 años revisándolo. La opinión, al final, ¿qué decir del tema de la homosexualidad? El Corán no dice nada, pero ¿qué podemos opinar? ¿Qué reflexión se puede hacer al respecto? Muy sencillo. Mirad, todo está creado por pares. El Corán es muy claro al respecto, nos lo dice muchas veces. Todo, Allah ha creado todo por pares. Entonces, esto es necesario para que continúe la evolución, para que la vida se dé y continúe sobre la tierra o en el universo. Todo, absolutamente todo está creado por pares. Estos pares se conectan, como decimos, para crear más vida. Sin embargo, y ahora nos vamos a ceñir a lo moral, también sería detestable que una persona que pueda casarse no lo haga, y más cuando el Corán ha llamado a ello en varios versículos. O por ejemplo, el no tener hijos, gente que puede tener hijos, el no querer tener hijos, también iría en contra de lo natural, porque el Corán nos anima a ello, ¿no? Si la homosexualidad es cortar la vida, la gente que no tenga hijos o que no se quiera casar pudiendo hacerlo, también está cortando la vida, la continuidad, ¿no? Reciben los solteros
también un castigo divino, o la gente que pueda tener hijos, las parejas que puedan tener hijos y no tienen, van a recibir también un castigo divino por no cumplir con lo que manda el Corán. Nosotros no somos nadie para juzgar ni esto ni la homosexualidad de una persona. No somos nadie, no nos corresponde. De hecho, es absurdo siquiera plantearse estos asuntos. Nuestro interés debe ser implantar la justicia, misericordia y conocimiento entre los seres humanos, seamos homosexuales o heterosexuales. No me extraña que en el versículo 7:80 Lot acusa a su gente de cometer fahisha, pues su infame elitismo les hacía ver como inferiores a un grupo de la sociedad. Entonces, mucho cuidado en pensar que los homosexuales o cualquier grupo son inferiores a nosotros, porque eso es lo que les está recriminando Lot a su gente. En este vídeo no pretendo animar a que la gente se vuelva homosexual, ni tampoco heterosexual. Estos son temas, promover cualquier historia de estas es fahisha, en sí mismo es fahisha. ¿Qué significa? Que es algo indecente, injusto y muestra o mostraría la ignorancia de la persona, ¿no? Lo que tenemos que hacer es no promover conductas sexuales ni decir que lo que está bien o lo que está mal. Debemos ir tras la unidad divina y hacer el bien sobre la tierra. Eso es nuestra misión. Eso es para lo que hemos sido creados. Entonces, la conclusión es esa, no es otra. Un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.